Mi asociación de vecinos intentó robarme mi granja, pero se olvidaron de quién maneja su agua. Cuando me enteré de que la agrupación había negociado a escondidas 1,700 acres de los terrenos de mi familia, entendí que debía pelear, aunque en vez de solo acudir a los juzgados, opté por hacerles recordar algo esencial. Yo domino su abastecimiento de agua. El primer movimiento de la agrupación pasó por la mañana. El tiempo estaba ideal para plantar, con un cielo claro y una suave brisa. Ya estaba manejando mi tractor antes de que amaneciera, como me enseñó mi abuelo, cuando mi celular no paraba de sonar. Al revisar mis mensajes por fin, casi me ahogo con mi emparedado. 10 llamadas perdidas de vecinos, 3 recados de voz de mi primo y un email de la agrupación con un aviso de falta. Leí el correo. Aseguraban que el ruido de mi tractor rompía la paz de la comunidad y que mis corrales de gallinas soltaban un hedor molesto que bajaba el precio de las casas. Me dieron 48 horas para parar todas las labores de la finca o me sancionarían con $200 diarios. Solté una risotada. No tenían ningún poder sobre mis terrenos, pero al otro día la líder de la agrupación se presentó en persona. Oí el portazo de un carro. Una señora vestida con un traje blanco impecable atravesó mi patio principal con una carpeta bajo el brazo, acompañada por 2 personas de la directiva de la agrupación. «Señorita López», dijo, «soy Clara Ramírez, presidenta de la agrupación de Pinos Verdes. Tenemos que charlar sobre sus faltas». Me crucé de brazos. «No hay nada que platicar. Su agrupación no manda en mis terrenos». Clara sonrió, pero su sonrisa no le llegó a la mirada. De hecho, según la Comisión de Ordenamiento del Condado, su permiso agrícola se venció el año pasado. Eso quiere decir que ahora sus terrenos caen bajo nuestras reglas. Eso me agarró desprevenida. Mis recibos de impuestos de la propiedad seguían iguales que siempre. Mi familia ha trabajado esta tierra por más de 100 años. Ninguna agrupación puede llegar y decir que ahora es la que manda. Su sonrisa se puso helada. «Los tiempos cambian, señorita López. Ahora hay normas». Me pasó una orden de parar actividades y se fue, pero yo no iba a darme por vencida tan rápido. Algo no encajaba. Llamé a mi primo Juan, que vivía en el vecindario y estaba en el consejo municipal. «Hace meses que están tramando esto», me alertó. «Clara ha tenido juntas secretas con constructores. Hasta cambia los reportes de las reuniones después de que las aprueban». Esa noche revisé los archivos del condado. Ahí descubrí la trampa. Mi permiso agrícola aún valía por 5 años más. Clara había mentido. Hice caso omiso de las cartas seguidas de la agrupación por una semana completa, pero luego empezaron a llenar de reportes a la policía por el ruido de mi finca. «Mira, Ana», me dijo el comisario Torres, un amigo viejo de la escuela. «Sé que esto es absurdo, pero están poniendo quejas a diario. Hasta hicieron una solicitud para declarar tu finca un fastidio público». «Pepe», le dije, «mi familia ha dado de comer a este condado por generaciones. ¿Qué pasa de verdad?» Dudó un poco. «No debería contarte esto, pero la agrupación está empujando un proyecto de casas gigantesco y tus terrenos son parte de él». Fue entonces que los vi. Tipos de traje paseando por mis campos, sacando fotos y midiendo. Me subí a mi camioneta y fui directo hacia ellos. «¿En qué los ayudo?», grité. «Están entrando a propiedad privada». Un hombre alto con un traje caro se volteó hacia mí. «Soy Pedro Salazar, de Salazar Construcciones. Estamos haciendo estudios para un proyecto». Arrugué la frente. «¿Proyecto de qué? Esta es mi finca». Pedro parecía perdido. «Según nuestros papeles, compramos 1,700 acres de la agrupación de Pinos Verdes hace 3 semanas. Las obras arrancan el próximo mes». Mi corazón se paró. «Eso no puede ser. Yo no vendí mis terrenos». Me enseñó documentos oficiales, mapas con sellos del condado y una firma igualita a la mía, pero yo nunca firmé nada. Corrí a casa y saqué los títulos de propiedad de mi caja fuerte. Todo parecía estar bien, pero algo estaba mal. Llamé a la oficina del condado. «Señora, hay un registro de cambio de propiedad de hace 6 semanas», dijo la empleada. «Según nuestros datos, 1,700 acres pasaron a Pinos Verdes Community Trust. Ahora solo le quedan 300 acres. Mis manos temblaron. «Eso no tiene sentido. Nunca firmé ningún cambio».
Señora, los papeles tienen su firma. ¿Quiere que le mandemos copias por correo electrónico? Cuando abrí el archivo, vi mi firma copiada, y ahí la vi a ella, Clara, sentada en su camioneta lujosa estacionada al límite de mi terreno, mirándome. Cuando se dio cuenta de que la veía, sonrió y me saludó con la mano. Tenía menos de un mes antes de que llegaran las máquinas, y entonces me acordé de un detalle clave. ¿Quién tiene el control de su agua? El golpe del agua. Mi abuelo había firmado un trato en 1943, dejando que el condado pusiera un embalse en nuestros terrenos. En ese tiempo parecía buen negocio. El gobierno necesitaba un embalse para dar agua a las zonas cercanas, y mi abuelo, un hombre práctico, vio una chance. A cambio, aseguró que nuestra familia manejaría por completo la repartición del agua que salía del embalse. Ni una gota podía moverse sin nuestro permiso, y cualquier ajuste necesitaba nuestra firma. Ese pequeño dato lo pasaron por alto los constructores y la agrupación de vecinos que pensó que mis terrenos eran suyos al copiar mi firma y quitármelos. Intenté defenderme. Llevé el asunto a los tribunales, junté pruebas, pero la pelea ya estaba perdida desde el inicio. Mi abogado me explicó que el proceso podía tomar años, y aunque tenía cómo probar la trampa, me enfrentaba a una lucha contra empresas multimillonarias y políticos tramposos. Al final, todo se trabó en el papeleo. Antes de que pudiera evitarlo, los constructores ya estaban preparando el terreno para construir. No tuve opción. Perdí mi finca. Las máquinas llegaron, tumbaron los establos, arrancaron las bardas, allanaron los campos que mi familia había trabajado por generaciones. El lugar donde crecí, donde aprendí a manejar un tractor con mi abuelo, se volvió un enorme terreno de obra lleno de grúas y camiones de cemento. Vi todo sin mover un dedo. No hice ruido. No traté de parar las máquinas. No di discursos sobre la codicia de los ricos. Solo esperé años. El proyecto creció. Las tierras que antes daban comida a la región se transformaron en uno de los desarrollos de casas más grandes del estado, con departamentos de lujo, plazas comerciales, oficinas, parques privados. Querían convertir la vieja finca de mi familia en un paraíso citadino, un emblema de modernidad y riqueza. Los inversionistas metieron millones en el proyecto. Los políticos salían en la tele hablando de la nueva ciudad dentro de la ciudad. El negocio de las casas estaba en su apogeo. Las constructoras se apuraban a levantar edificios altos y viviendas caras para los futuros dueños. Y yo seguí esperando. Cada edificio que subía, cada calle que pavimentaban, cada parque falso que armaban, todo eso alimentaba mi plan. Los constructores, los políticos, los inversionistas, todos creían que me habían derrotado, que habían triunfado, que me habían sacado, que habían construido sobre mi pasado, pero había algo que no vieron. Dependían de mi agua. Todas esas miles de casas, los departamentos de lujo, las plazas comerciales, los restaurantes, los clubes exclusivos, todo colgaba del embalse construido en mi vieja finca, y ese embalse todavía era mío. El trato que firmó mi abuelo nunca se canceló. Cuando me quitaron la tierra, solo se llevaron el suelo, pero no los derechos del agua, y ninguna de esas constructoras se molestó en checar ese pequeño detalle. Los compradores estaban emocionados. Empezaron las ventas anticipadas de las casas. Los agentes de bienes raíces mostraban modelos impresionantes prometiendo una ciudad perfecta, moderna y ecológica. Los anuncios en la tele decían que ese lugar sería el nuevo centro de progreso y desarrollo, un sitio donde las familias podrían vivir bien, y justo ahí fue cuando solté mi jugada. La ciudad estaba casi lista, pero las casas aún no se habían vendido. Nadie se había mudado. Ningún inversionista había sacado su lana. Estaban a punto de firmar sus primeros contratos millonarios, pero no sabían que estaban parados sobre un polvorín. Una noche, con todos los papeles firmados y los desarrollos a punto de abrir, mandé mi aviso oficial. Al otro día, los titulares de los diarios lo gritaban todo. Megaproyecto en apuros, el agua está en riesgo. Nuevo desarrollo citadino se armó con una fuente privada de agua. Inversionistas preocupados. Sin un trato, el nuevo barrio podría quedar vacío. En las oficinas de las constructoras, todo era un desmadre. Los teléfonos no paraban. Los abogados revisaban los contratos como locos. Los jefes sudaban al ver miles de compradores echándose para atrás y entonces, como esperaba, me hablaron para una junta. Esta vez no era solo Clara. Estaban todos,
Los dueños de las constructoras, abogados, inversionistas, hasta el alcalde, todos sentados en la mesa viéndome como si fuera el diablo en persona. Un tipo de traje ajustó su corbata y trató de sonar tranquilo. «Podemos arreglar esto sin pleitos. ¿Cuánta plata quiere para soltar el agua?» Me crucé de brazos. «No quiero plata». La cara de alivio que algunos quisieron poner se borró en un segundo. «Entonces, ¿qué busca?», preguntó otro. Sonreí despacio, dejando que se hundieran más en su propio miedo antes de contestar. «Quiero todo de regreso». Clara, que estaba sentada en una esquina, no se aguantó. «Esto es una locura. Está inventando. El gobierno no va a dejar que un solo tipo arruine un proyecto tan grande». Ladeé la cabeza con calma. «Pónganlo a prueba, pero acuérdense, tienen edificios bonitos, departamentos caros, parques y plazas, pero sin una gota de agua». Algunos de los empresarios se miraron con pánico. Un abogado intentó calmar las aguas. «Quizá podamos ajustar algunos términos», pero Clara lo cortó enojada. «¡Cállate!», solté una risa bajita. «Tienen 48 horas para deshacer la venta de mi tierra y devolverla a mi nombre. Si no, voy a hablar con la prensa y mis abogados». La junta acabó sin acuerdo, pero yo ya sabía que había ganado. En los días que siguieron, los medios no pararon de sacar el escándalo. Los inversionistas empezaron a sacar su dinero, las constructoras entraron en crisis, los abogados buscaban cómo salir del lío, pero no podían hacer nada sin seguir mis reglas. Ahora solo era cosa de esperar un poco más. Sabía que pronto volverían con una oferta que no tendrían más remedio que darme, y cuando eso pasara, recuperaría lo que siempre fue mío. Estaba sentado al frente de la mesa en la sala de juntas, viendo las caras nerviosas de los ejecutivos, abogados e inversionistas. Estaban desesperados, algunos tamborileaban los dedos en la mesa, otros checaban sus celulares como locos buscando un milagro para salir del problema en que estaban metidos, pero todos sabían la neta. No había salida sin mi visto bueno. El silencio duró varios segundos hasta que un tipo de traje se animó a hablar. «Podemos arreglar esto en paz. ¿Qué pide para soltar el agua?». Respiré hondo, disfrutando el momento. «Quiero todo de regreso, mi finca, mis terrenos, cada pedacito que me quitaron. Quiero que todo esté a mi nombre otra vez». Las reacciones vinieron rápido. Murmullos, cuchicheos, miradas de no creérselo, y entonces Clara, que hasta ese rato se había quedado callada, explotó. «¡Eso no se puede! Usted perdió esos terrenos legalmente. Se compraron y vendieron como dice la ley. Nunca los va a tener de vuelta». Me crucé de brazos y la miré fijo a los ojos. «¿Legalmente? ¿En serio quiere usar esa palabra? Porque, hasta donde sé, mi firma la copiaron». El silencio regresó, pero ahora pesaba como plomo. Nadie podía decir que no era cierto. Antes de que alguien contestara, mi abogado, un hombre con pelo medio gris y mirada fría, carraspeó y se acercó. «Ana, necesito platicar contigo a solas ahora». Levanté una ceja, molesta por el corte, pero asentí y lo seguí a un rincón de la sala. Apenas se cerró la puerta, me vio serio. «Estás a punto de meter la pata. Si te empeñas en recuperar esos terrenos, puedes perderlo todo». El coraje me pegó de golpe. «¿Qué? ¿Cómo dices eso? Sabes que esos terrenos son míos. Tenemos cómo probarlo». Suspiró, cruzándose de brazos. «Sí, tenemos pruebas, pero eso no asegura que ganes. Estas empresas traen a los mejores abogados del país, tienen contactos con políticos y van a alargar el juicio por décadas si quieren. Aunque mostremos que copiaron tu firma, recuperar esos terrenos va a ser un relajo sin fin». Sentí que se me cerraban los puños. Había esperado años por este momento. No iba a dejarlo ir. «¿Entonces qué me dices que haga?». Me miró callado unos segundos y luego sonrió como compinche. «¿Qué tal si en vez de pelear por tenerlo todo de vuelta, haces que te paguen por quedarse?». Arrugué la frente. «¿De qué hablas? Ahora tienes algo que antes no, Ana. Todos están pendientes de este caso. Los inversionistas están con los nervios de punta. Los políticos no saben qué hacer. Por primera vez tienes el poder de verdad. Aprovéchalo». Lo miré sin entender del todo. Respiró hondo y siguió. «Demuestra clarito que tu firma la falsificaron. Haz que eso sea un hecho legal que nadie pueda discutir. Si lo logras, nadie va a negar que esos terrenos son tuyos, pero en vez de pelear por recuperarlos, hazlos tu negocio. Estas empresas han metido millones aquí. No pueden simplemente dejar todo. Si les cobras una renta para siempre por usar la tierra que sigue siendo tuya,
te vas a hacer millonaria. No necesitas la tierra, solo haz que te paguen por siempre. Lo miré con la frente arrugada, sintiendo enojo y sorpresa. ¿Quieres que rente mi propia tierra a los que me la quitaron? Sonrió. Quiero que ganes más de lo que nunca imaginaste sin mover un dedo, y cuando lo hagas, nunca más te van a quitar nada. Esa idea me dejó inquieta. Una parte de mí quería revancha, quería ver ese lugar en llamas, que esas empresas se hundieran, que Clara y los codiciosos lo perdieran todo, pero otra parte sabía que mi abogado tenía razón. Si pedía la tierra de vuelta, pelearían hasta el cansancio, pero si los obligaba a pagar por quedarse, no les quedaría de otra más que aceptar. Al final, ¿qué me iba a llenar más? Regresé a la sala de juntas, todavía dándole vueltas a todo. Todos me veían esperando qué iba a decir. Respiré hondo y me senté mirándolos uno por uno. Para empezar, quiero que sepan que ya probé que mi firma la copiaron. Si llevo esto a un juez, el caso va a durar años y su proyecto se va a quedar parado. Vi cómo se ponían tensos, pero seguí. Pero no soy terca. Sé que mucha gente ha metido su dinero aquí. Sé que han gastado millones en estos edificios. Así que traigo una idea. Junté las manos y sonreí. No quiero sus empresas. No quiero sus edificios. Quiero mi nombre en los títulos de estos terrenos y quiero un contrato de renta para siempre. Cada pedazo de este lugar va a ser mío de ley y ustedes van a pagar por seguir usando lo que me quitaron. Cada mes, sin fallar, por siempre. El golpe fue claro. Uno de los inversionistas más grandes dio un puñetazo en la mesa. Esto es un atraco a plena luz. Ladeé la cabeza. Qué curioso. Ahora sí les importa el robo. Otro abogado intentó negociar. No podemos aceptar una renta para siempre. Podemos darte un pago grande y cerrar el asunto. Negué con la cabeza. No estoy pidiendo. Les estoy diciendo. Si no quieren, mañana temprano esto está en los juzgados y todo su proyecto se va a declarar ilegal. Todos pierden. Silencio total. Clara estaba blanca. Sabía que había perdido. Los abogados cuchicheaban entre ellos. Los inversionistas checaban sus celulares como desesperados. Yo solo esperé. Sabía que los tenía atrapados. Hasta que al fin uno de los jefes respiró hondo y dijo, necesitamos tiempo para hablarlo entre nosotros. Me encogí de hombros. Tienen 24 horas. Me paré y salí de la sala, sintiendo el sabor de la victoria en los hombros. El juego no había terminado, pero sabía que los tenía contra la pared. Podían platicar entre ellos, buscar opciones, pero en el fondo sabían que no había salida, y cuando volvieran con una respuesta, yo estaría lista para asegurar que me pagaran por el resto de sus días. Pero algo me tenía intranquila. Clara había estado muy callada, y yo sabía que alguien como ella no se rendía tan fácil. Los días que vinieron fueron de pura paciencia. Sabía que estaban con el agua al cuello, pero también que harían lo que fuera por salirse del problema en que se habían metido. Querían aparentar que todavía tenían control, alguna jugada escondida por sacar, pero estaba claro que el tiempo estaba de mi lado. Mientras esperaba su respuesta final, los medios seguían destapando el relajo. Los periódicos, los canales de tele y los blogs de investigación sacaban cada detalle del caso, desde la copia de mi firma hasta los movimientos sucios que dejaron que me quitaran la tierra. Los expertos discutían si el proyecto podía aguantar tanto desastre, mientras los economistas decían que el derrumbe financiero del desarrollo estaba cerca si no hallaban una solución rápido. Al final, tras 24 horas de juntas a puerta cerrada, me llegó la llamada que esperaba. «Aceptamos lo que pide», dijo uno de los abogados de los inversionistas. Su voz sonaba apretada, como si cada palabra le doliera. «Órale», contesté tranquila. «Firmamos los papeles mañana». Al otro día, entré a la sala de juntas de una de las oficinas más lujosas de la ciudad. Todos estaban ahí, ejecutivos de empresas grandes, abogados pesados, inversionistas con cara de enojo y, claro, Clara. Su cara estaba pálida, sus ojos llenos de coraje. Sabía que yo había ganado, pero no lo aceptaba. Los papeles ya estaban listos. Los revisé con mi abogado. Todo estaba ahí. El contrato de renta para siempre, el reconocimiento oficial de que los terrenos eran míos y las reglas para el agua. Solo falta una cosa, dije mientras leía las últimas líneas. También van a pagar por el agua que usen. Un silencio pesado llenó la sala. Un abogado arrugó la cara. Pero ya van a pagar la renta del terreno. ¿No basta con eso? Sonreí y cerré la carpeta. Sabían bien que todo este lugar depende del agua del embalse.
Mi abuelo firmó un trato que le da a mi familia el control total del agua. Si quieren seguir aquí, también van a pagar por eso. El malestar en la sala se notaba. No podían decir que no, no tenían otra salida. Clara apretó los dientes, con los puños cerrados sobre la mesa. «Nos estás chantajeando». Ladeé la cabeza con una sonrisa. «No, solo estoy cobrando lo que es mío. Yo no necesito copiar firmas para hacerlo, como ustedes». Sabían que habían perdido. El acuerdo se firmó ahí mismo, y antes de irme, di la mano a algunos inversionistas que, aunque molestos, trataban de disimular. Clara, en cambio, no me vio a los ojos ni una vez. Al día siguiente, dejé correr el agua otra vez, pero ahora con contrato. Cada gota que llegaba a las tuberías de ese lugar me dejaba billetes. El desarrollo se salvó. Los compradores volvieron y la lana empezó a llegar a montones. Los primeros meses fueron solo el arranque. Mi nombre estaba en cada contrato. Cada movimiento de esos terrenos pasaba por mí. Las empresas que estaban ahí no podían trabajar sin pagarme renta, y el agua era como un cobro eterno, un pago que aseguraba que cada mes me cayeran millones a mi cuenta. Y entonces, por fin, llegó la hora de probar que mi firma la copiaron. Con el escándalo todavía fresco en la mente de la gente, no fue difícil llevar el caso a los juzgados. Teníamos todo: papeles para comparar, análisis de las firmas, declaraciones de empleados de la notaría que decían que nunca vieron mi firma en persona. El juez no tardó en dar su fallo. La firma era falsa y el cambio de la tierra fue ilegal. Eso debió significar que podía reclamar todo y correrlos a todos, pero para entonces ya no valía la pena. En ese punto, ya ganaba más dinero del que cualquiera ahí podía soñar. Cada mes, millones llegaban a mi cuenta sin que yo hiciera nada. Si recuperaba la tierra, tendría que encargarme de todo, volver a armar las cosas, enfrentar nuevos pleitos. Pero como estaba, era dueña del suelo donde todo se construyó, y no les quedaba más que seguirme pagando. Así que, en vez de correrlos, subí la renta todavía más. El fallo del juez me dio más fuerza para negociar. Ahora que lo legal estaba claro, podía cambiar los contratos como quisiera. Algunas empresas se quejaron, diciendo que los nuevos términos eran demasiado. Mi abogado solo sonrió y les dijo: «Si no quieren pagar, tumben todo y váyanse». Nadie se fue. Ahora era millonaria sin esfuerzo, pero no me quedé ahí. Con la lana que me estaba cayendo, metí dinero en otros lados. Compré terrenos en otras partes, entré al negocio de las casas, apoyé proyectos agrícolas modernos. Pasé de ser una campesina que perdió todo a ser una poderosa en el mundo de los bienes raíces y las construcciones. Lo chistoso es que los mismos inversionistas que antes se reían de mí, ahora querían hacer tratos conmigo. ¿Y qué pasó con Clara? Su carrera se acabó. Con la trampa de los papeles probada, su nombre quedó sucio para siempre. Salió que no solo copió mi firma, sino que también cambió reportes de juntas para pasar proyectos sin avisar a nadie. La demandaron, perdió peso, y los inversionistas la dejaron tirada sin pensarlo. Pero yo sabía que no se iba a dar por vencida tan fácil, y no me equivoqué. Aún después de perder todo, de que la sacaran de la directiva del proyecto, intentó regresar al juego con algunos contactos. Me enteré que estaba juntando un grupo nuevo de inversionistas para tratar de tumbar mis contratos. Sabía que iba a intentar algo chueco, tal vez otro truco legal para librarse de los pagos eternos. Pero esta vez yo estaba preparada para lo que fuera. Ahora era ella la que estaba en aprietos, y yo estaba lista para ver qué iba a hacer después. Fueron años de pelea. El día que firmé ese contrato de renta eterna fue el comienzo de mi fortuna. Pero la lucha estaba lejos de acabarse. Lo que vino después fue un juego largo de esperar, una batalla callada donde, por primera vez, yo llevaba las riendas. Durante años, la vieja agrupación de vecinos, los inversionistas y los políticos que quisieron aplastarme, tuvieron que tragarse la verdad. Yo era la dueña de esos terrenos, y no podían hacer nada para cambiarlo. Los primeros años fueron los más movidos. Aunque aceptaron mis términos, intentaron de todo para hallar huecos legales, volver a negociar o hasta asustarme. Me demandaron 1000 veces, pero cada caso se caía cuando los jueces veían los papeles. La ley estaba conmigo, y ahora también el poder. Los contratos estaban bien puestos, y cada edificio de ese desarrollo enorme me debía lana cada mes sin falta.
No importaba si la economía estaba mal, si el negocio de las casas se venía abajo, si los inversionistas se iban, ellos tenían que seguir pagándome para seguir ahí. Así fue como armé la fortuna de mi familia. Con el tiempo, el dinero que sacaba de esos terrenos dejó de ser solo un chorro constante y se volvió un imperio de billetes. Metí lana en otros lados, compré más terrenos, agarré empresas, abrí mis propios proyectos de casas, me metí en cosas como tecnología, agricultura moderna y hasta obras grandes en la ciudad. Pronto fuimos una fuerza que nadie podía ignorar. Los mismos inversionistas que antes quisieron acabarme ahora me pedían lana para sus planes. Pero ¿qué pasó con los que intentaron quitarme todo? La vieja agrupación se esfumó por completo. El relajo de los papeles falsos acabó con su fama, y con el tiempo, los mismos vecinos se pusieron contra los que quisieron engañarlos. Descubrieron que la lana de las cuotas y ventas nunca ayudó a nadie más que a los codiciosos y los tramposos que manejaban todo a escondidas. El nombre de la agrupación se volvió un chiste, un ejemplo de fracaso y tranzas. Y los inversionistas, algunos se rindieron y siguieron adelante, pagando la renta de los terrenos como reloj. Otros quisieron salir del negocio, vender sus propiedades, pero nadie quería comprar terrenos con una renta eterna. Algunos quebraron, otros solo aceptaron que, hicieran lo que hicieran, yo siempre iba a ganar lana con ellos. Y Clara, sin duda, fue la que más peleó por no hundirse. Aunque quedó como la cabeza del fraude, no quiso desaparecer. Intentó meterse en otros negocios, buscó lana, hasta trató de armar su propia oficina de bienes raíces, pero nadie le creía. Ningún inversionista grande quería su nombre cerca de un proyecto. El golpe que intentó darme la dejó marcada para siempre. Al principio trató de seguir en el rollo, yendo a eventos, fingiendo que todavía tenía poder, pero con los años, cada vez menos gente quería tratar con ella. Su nombre se volvió igual a trampa y desastre con la lana. Al final, Clara se perdió del mapa. Hoy sé que su vida no es nada como lo que soñó para ella. No acabó en la calle, pero tampoco está cerca de lo que fue. Nunca más tuvo mando, nunca más la respetaron en el negocio, nunca más llevó las riendas de nada grande. Lo último que supe es que se fue a un pueblo chico, tratando de rehacer su vida lejos del escándalo. No importa dónde esté ahora, ella sabe que perdió. Y yo, mi vida dio un giro total. Pasé de ser una campesina que casi pierde todo a ser una de las inversionistas más pesadas de la región. Mi familia ahora tiene un legado que nadie va a borrar. Todo lo que armamos salió de lo que intentaron quitarme. Y al final nosotros fuimos los que salimos ganando. Hoy mi familia tiene un imperio. Mis hijos y nietos no van a tener que pelear como yo, pero siempre van a saber de dónde salió todo esto. Crecieron entendiendo que lo que tenemos no llegó por suerte o por herencia fácil, sino porque luché años para cuidar lo que era nuestro. Y lo mejor de todo, no tuve que hundir a nadie. Se hundieron solos. Los que quisieron aplastarme hoy no tienen nada, mientras yo tengo todo lo que me tocaba por derecho y mucho más. Esta fue mi revancha y la disfruto cada día.